En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La pereza es un vicio capital. Afecta a muchas más personas de lo que se dan cuenta. Para poder determinar si tenemos pereza nos vendría bien repasar las características de la pereza. Santo Tomás dice que la pereza es tristeza de las cosas espirituales. Con la pereza hay una cierta frialdad. Una persona no arde en celo por Dios o por el bien. La pereza deprime el alma. Aquellos que sufren de pereza encuentran las cosas difíciles de hacer. Como resultado hay un cierto tedio que viene junto con tener pereza. Aquellos que son perezosos siempre están cansados y les cuesta mucho hacer cualquier cosa, mientras que los que tienen la virtud de la diligencia, que es lo opuesto a la pereza, tienen todo tipo de energía. La pereza es una pereza del alma. Descuidando el proceso por el cual se hace el bien, uno no inicia el proceso de hacer lo que es bueno, lo que uno sabe lo que es bueno. La pereza está en el apetito irascible, así que indica una falta de fortaleza porque uno no está dispuesto a comprometerse con lo arduo que es difícil. La pereza es un dolor de hacer el bien, por el ardor involucrado. A nuestros apetitos no les gusta cuando sufrimos de pereza. El dolor es la pasión que surge por la presencia de un mal. La pereza ve las cosas espirituales como malas porque son difíciles. Este dolor no es necesariamente intelectual, pero está en las pasiones. Sabes que tienes pereza cuando ves que debes hacer algo bueno, pero las pasiones te apartan de ello. Te encuentras diciéndote a ti mismo interiormente: prefiero ver la televisión que rezar, o algo por el estilo. La pereza tiene una debilidad en la voluntad. El persona sufre de una debilidad. Le resulta difícil hacer el bien. La trayectoria de la pereza es la mediocridad. Si encuentras que tu vida espiritual es mediocre, lo más probable es que sufras de pereza espiritual. La pereza es una cierta complacencia, una satisfacción con los placeres del cuerpo. Por ejemplo, al dormir o acostarse, porque obtenemos cierto placer al acostarnos. Hay una falta de cosas espirituales con la pereza. San Tomás dice que la pereza es pecado mortal si la razón consiente en el horror, el aborrecimiento o la huida de los bienes espirituales. De lo contrario, es solo espiritualmente pecaminoso. Uno de los efectos de la pereza es que sufrimos una inquietud del cuerpo. Esto se debe al hecho de que nos sentamos en un lugar mucho tiempo. Simplemente no nos movemos. Las manifestaciones de la pereza se pueden ver en aquellos que prefieren dormir sin razón, o ellos no se acuestan a una hora razonable. La gente sufre de pereza porque les falta diligencia en el trabajo, ya sea que trabajen fuera o dentro de casa. Vemos la manifestación de la pereza en la mediocridad y la complacencia, en la falta de excelencia en nuestras vidas y en lo que hacemos. También lo vemos en las personas que ven demasiada televisión. Quien simplemente se sienta y lo mira y está conectado con el pecado de la ociosidad. Luego están las hijas de la pereza. Estos son vicios que surgen ya que es un vicio capital. Del vicio de la pereza surgen ciertos otros vicios. El primero es el pecado de la negligencia. Uno descuida sus deberes de acuerdo a su estado en la vida. Hay una falta de diligencia. En el caso del ama de causa que se queda en casa y cuida a los niños, ella descuida mantener la casa limpia o cosas por el estilo. O el hombre que trabaja pasa demasiado tiempo en internet en lugar de trabajar. El siguiente es el pecado de la ociosidad. Este pecado de la ociosidad se está apoderando de nuestra sociedad. La gente ve demasiada televisión. Aparte del hecho de que hoy en día hay suciedad en la televisión, la gente se sienta durante horas todas las noches viendo la televisión. Ociosidad es una pérdida de tiempo. Eso no significa que ver televisión sea algo. Puede ser algo bueno y parte de la virtud de la eutrapelia, que es la virtud de la recreación. Cuando la gente deja la televisión completamente de lado, encuentran que sus facultades están menos deprimidas y tienen un cierto vigor como resultado de ello. Tienes que moderar la cantidad de televisión que ves. Ves que la ociosidad se apodera de las personas que se retiran. Terminan de trabajar y no hacen nada en todo el día.
El retiro no es para la ociosidad. El retiro está destinado a liberarlo para que avance espiritualmente. Cuando te retires deberías aprovechar la oportunidad de ir a misa con más frecuencia, para hacer las horas santas más a menudo, para hacer esas cosas que normalmente no podrías hacer porque estás trabajando. El siguiente vicio de la pereza es la desesperación. Cuando una persona reconoce que los bienes espirituales son demasiado difíciles y prefiere estar en la complacencia, te das cuenta de que tu salvación consiste en perseguir esos arduos bienes. Y así, porque no los estás persiguiendo, empiezas a desesperarte, que no vas a llegar al cielo. El siguiente vicio es la pusilanimidad. Esta es la pequeñez del alma. Es cuando una persona no se esfuerza por grandes cosas. Su virtud opuesta es la magnanimidad, en el que uno se esfuerza por alcanzar la grandeza del alfa que Dios había destinado según el estado de vida de uno. Hay una lentitud en el cumplimiento de los preceptos de la ley, lo cual está relacionado con la negligencia. El siguiente vicio de la pereza es el rencor o el despecho. Esta consiste en luchar contra otros que persiguen estos bienes. Los que sufren de pereza tienen un odio que surge de la indignación de otros. Se indignan con los demás porque los ven perseguir lo que es bueno y porque ellos no lo están haciendo. Luego buscan defectos en esas otras personas para sentirse mejor en su complacencia. Esto está conectado con el siguiente vicio que es la malicia. Una persona que es perezosa se vuelve maliciosa, porque no quiere que la gente interrumpa su pereza. Cuando la gente le dice que tal vez deberías hacer algo, ellos se enojan y se ponen irritables. Los siguientes vicios son la lujuria y la gula. Cuando uno se entrega a los placeres de descansar, lo que viene de pereza, las cosas conectadas a eso son otros placeres corporales, como los de la lujuria y la glotonería. Entonces aquellos que sufren de pereza encontrarán que luchan con la impureza, gula y cosas por el estilo. El siguiente vicio es la locuacidad. Es un hecho que nos da placer hablar. Los que holgazanean se ríen de la locuacidad. ¿Ves esto cuando un hombre en el trabajo está más interesado en sentarse a hablar con la gente que en hacer su trabajo? El último es la inestabilidad o inconstancia. Es decir, una persona puede saber lo que es bueno pero no lo hace. ¿Cómo vencemos la pereza? Primero es trabajando en la caridad. Por una fuerte caridad se arde por el celo de Dios y para los bienes espirituales. Y porque uno ama estas cosas, las perseguirá. Si uno tiene la caridad perfecta, luego está la contemplación de los bienes espirituales. Si uno mira los bienes espirituales, considera cuán buenos son, cómo perfeccionan el alma y cómo se santifica quien las tiene. Entonces en eso uno perseguirá eso y vencerá su pereza. Esto se hace a través de la oración, contemplando las verdades divinas y aquellas cosas que Dios nos da en cuanto son dones suyos. Pero también a través de la lectura espiritual, lea el gran espiritual de los santos que nos hablan de los bienes espirituales y la magnificencia en tenerlos. Lo siguiente es la abnegación. Esto aparece cuando prefieres sentarte allí y te levantas. Se convierte en un acto de la voluntad principalmente. Esto significa que está conectado a la mortificación. Si te dedicas a la mortificación durante todo el día, por ejemplo el ayuno o la abnegación, cuando la gente hace cosas contra ti, les ofreces cosas como esta, entonces de esa manera comenzarás el proceso de abnegación y superación de la pereza. Porque, si abrazas la mortificación, comienzas a superar el miedo y el horror y se viene de dedicarse a los bienes espirituales por los defectos del pecado original, que es parte de la pereza. También debes cultivar la virtud de la esperanza y hacer actos de esperanza, porque la esperanza es una motivación, es una virtud sobrenatural que Dios pone en nuestra voluntad, que nos motiva a perseguirlo como un fin. La caridad y la fe no son suficientes. Puede que sepas que Dios es tu fin último y que vuestra última bienaventuranza consiste en ver a Dios cara a cara a través de la fe, e incluso podrías amar a Dios, pero no vas a perseguirlo a menos que tengas la esperanza de que realmente puedas alcanzarlo.
Así que debes hacer actos de esperanza que te motiven a superar tu pereza espiritual. Estas cosas son importantes porque en mi propia estimación la gran mayoría de los católicos sufren de pereza debido a un hecho. No quieren superar su complacencia para perseguir la perfección. Por eso deben esforzarse por vencer este vicio capital. En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.